volviendo un poquito hacia atrás de la convección, hacia la convección forzada, vamos a ver, a definir un poquito. Decimos nosotros que se trata de un fenómeno de convección forzada cuando el transporte en realidad que genera el movimiento, o en todo caso, el movimiento del fluido es generado no por una fuerza externa, que puede ser una bomba, un ventilador, un dispositivo de succión, que genera entonces el movimiento del fluido, ¿no? Sobre una superficie, sobre una pared, una placa, un cilindro, etcétera. Algo importante dentro de la convección forzada, que la radiación también forma parte, está bien arraigada a la convección forzada. Generalmente en la mayoría de los fenómenos de convección, sobre todo los de convección natural, que vamos a intentar ver también, va siempre unida a lo que es la radiación, la transferencia de calor por radiación. Hoy día vamos a concentrarnos a dos tipos, perdón, dentro de la convección forzada tenemos la convección externa, la que se da por afuera de los cuerpos, y luego, bueno, en un siguiente capítulo veremos la convección interna, la que se da dentro de un cuerpo, que puede ser generalmente un cilindro o cualquier otro ducto que no necesariamente va a ser de base circular, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a concentrar más a la convección externa forzada, aquella donde involucra siempre la velocidad del fluido externo, en el sentido de que está siendo generado por una fuerza externa. Bien, las propiedades del fluido las vamos a analizar en función a lo que llamamos la temperatura de película. Cuando hablamos del fluido, hablamos del fluido externo, el que va a tener la convección respecto a la superficie. Esa temperatura de película, que es la que nos va a permitir generar las propiedades del fluido en ciertas tablas que les voy a facilitar, lo hacemos, esa temperatura de película que va a ser un promedio entre la temperatura del fluido en la superficie con la temperatura general del fluido. ¿Sí? Muy bien, entonces, esta razón de transferencia de calor hacia esa superficie isotérmica, porque vamos a asumir que toda la superficie está a una misma temperatura, generamos a través de esta fórmula poder determinar la razón de transferencia de calor, ¿no? Que va a ser igual eh, al coeficiente de convección, al área de la superficie donde se va a aplicar la transferencia por convección, y la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido. Vamos a tener aquí mucho cuidado al definir esta AS, esta área de la superficie, que no es el área transversal sino como estamos trabajando con convección externa forzada, si fuera un cilindro, es todo el área pues, del cilindro, ¿no? Más adelante vamos a ver unas formulitas para determinar eso. Bien, a ver, cuando hablamos aquí vamos a trabajar primero sobre placas. Entonces, el fluido externo que viene a una determinada temperatura y que además se le aplica una determinada velocidad, ese fluido generalmente empieza con una etapa laminar, que podrá ser corta, más larga, dependiendo mucho del largo de la placa. Va a llegar un momento que llamamos una distancia crítica, que llamamos el Reynolds crítico también, donde se genera ese Reynolds crítico, que nosotros vamos a trabajar para un valor de 5 por 10 a la quinta, donde el fluido pues, se vuelve turbulento. ¿Sí? Entonces, va a haber una distancia crítica que va a generar un Reynolds crítico para poder pasar de un flujo laminar a un flujo turbulento. Ahora, en muchos casos, no va a tocar situaciones, en función al Reynolds lo vamos a ver, de que va a haber sistemas donde están ambos, tanto el laminar y el turbulento combinados. ¿Sí? Esta es la formulita que nos permite calcular el Reynolds a una determinada distancia, ¿no? De manera que en ese valor crítico, el Reynolds toma un valor de 5 por 10 a la quinta, donde separa un flujo laminar de un flujo turbulento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, a partir de ahí, se considera un flujo turbulento. Va a haber si un sector de 5 por 10 a la quinta hasta el 1 por 10 a la séptima
donde se considera un sistema combinado, que si bien está apareciendo ya el flujo turbulento, pero todavía tenemos la presencia de un flujo laminar. Generalmente se asume para un valor de 1/10 a la séptima para adelante, ¿sí? Aunque ya del 5/10, perdón, del 1/10 a la quinta, ya podemos asumir que se trata de un flujo turbulento, pero todavía con la presencia de flujo laminar, el cual va desapareciendo, sobre todo para reinos bastante grandes, donde el flujo se vuelve totalmente turbulento. Ok, vamos a trabajar con un valor, una constante que lo llamamos el número de Nusselt, ¿no? Que es un valor, primero, que es adimensional, segundo, que mide el aumento, la transmisión del calor, y lo que hace en realidad ese valor es una comparación, de la transferencia de calor de la convección en función a la conducción. Es una relación de ambas transferencias de calor. Ahora, ese número de Nusselt para un valor específico de X, cuando estemos trabajando con flujo laminar, vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Generalmente utilizamos esta fórmula cuando tenemos un número de Prandtl, vamos a ver más adelante, que sea mayor a 0,60, y un Reynolds que sea pues menor a 5/10 a la quinta, que es el valor que, bueno, generalmente se asume, vamos a asumir como valor crítico o como un Reynolds crítico. Ahora bien, cuando estemos trabajando para un flujo turbulento, utilizamos esta otra relación, ¿sí? Por si acaso, bueno, H sabemos que es el coeficiente de convección, X la distancia a la cual estamos midiendo el Nusselt, y K es la constante de conductividad. Ok, bueno, y esta fórmula viene para estos determinados parámetros. Perfecto, vamos a ver. Ahora, ese número de Nusselt, hace rato vimos el número de Nusselt, pero era para un valor, para una distancia específica X sobre la placa. No nos olviden que generalmente vamos a trabajar sobre placas, cilindros o esferas, en función a la transferencia de calor con el fluido externo. Cuando el flujo es laminar, ya para poder encontrar un Nusselt promedio, utilizamos esta relación, donde el Nusselt va a ser igual al coeficiente de convección promedio también por la longitud de la placa y el coeficiente de transferencia termodinámica. En este caso, usamos el de conducción térmica, ¿no? Tenemos esta relación cuando estemos trabajando con flujo laminar. Esta fórmula, a diferencia de la anterior, este es un valor ya promedio del valor Nusselt. La anterior fórmula era para un valor específico, a una distancia X. Bueno, entonces o sea, el flujo se lo considera laminar siempre y cuando tenga un Reynolds menor a 5/10 a la quinta. Ahora, ese número de Nusselt podemos utilizar esta otra relación cuando consideremos que el flujo sea pues turbulento, ¿no? Si bien la nomenclatura no habla que el flujo turbulento es del 5/10 a la quinta, generalmente esta formulita la vamos a usar cuando ya tengamos flujos turbulentos completamente desarrollados, es decir, flujos que sean turbulentos en prácticamente un 100%. Y eso generalmente se da para reinos muy grandes, ¿sí? Este intervalo de 5/10 a la quinta hasta 1/10 a la séptima, si bien ya hay flujo turbulento, pero consideramos que ahí también está presente el flujo laminar, es lo que vamos a llamar de aquí para adelante nosotros los flujos combinados, laminar y turbulento. Ok, aquí un poco de teoría para que lo vamos a leer luego. A ver, justamente lo que les comentaba, en, en esa transferencia de calor, vamos a tener nosotros por un lado flujo laminar y por otro lado flujo turbulento. A medida entonces que generalmente esto está en función a largo de la placa, ¿no? Atravesamos ese valor crítico, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí va apareciendo el flujo turbulento, pero no significa que automáticamente se aparezca el flujo laminar, se van combinando. Y esa combinación generalmente se da entre esos dos valores que mencionábamos, entre un reino de 5/10 a la quinta hasta el 1/10 a la séptima. Ya se puede considerar como un periodo, lo que tal vez llamábamos antes como un periodo de transición, nosotros en realidad lo vamos a llamar un flujo laminar y turbulento combinado. Esta fórmula es la que nos permite a nosotros calcular el número de Nusselt cuando consideremos que estemos trabajando con flujo laminar y turbulento al mismo tiempo, un flujo combinado.
¿sí? Relaciona el Reynolds a lo largo de la placa y el número de plano. Bueno, bueno, también, y esta relación la vamos a utilizar bastante. El Nusselt es igual a toda esta relación, pero al mismo tiempo es igual al coeficiente de convección por la longitud, por el coeficiente de conductividad térmica, ¿no? Bien. Y con lo que les comentaba, este flujo laminar combinado con el turbulento generalmente se da en este rango de Reynolds, del 5 por 10 a la quinta hasta 1 por 10 a la séptima. Sí, me estaba adelantando. Bien, a ver, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Aquí, en forma general, cuando estemos buscando el valor de transferencia de calor, es muy necesario, vamos a necesitar tener reino. ¿Por qué reino? Poquito porque vamos encontrando el procedimiento. Ese reino nos va a permitir encontrar el Nusselt, pero ese reino al mismo tiempo nos va a decir si es un flujo laminar, si es un flujo turbulento o un flujo combinado. Y en función a eso hemos visto la fórmula para el Nusselt, para laminar, para turbulento y ahora el Nusselt que vamos a utilizar nosotros para un flujo laminar turbulento. ¿Para qué nos va a servir el Nusselt? Debemos encontrar el número de Nusselt para que luego en esta relación, fíjense esta que estoy aquí encerrando, esta, que es la misma tanto para laminar, combinado o para turbulento, al reemplazar el Nusselt en esta relación, ya en esta igualdad, nos permite encontrar el coeficiente de convección, de convección, este coeficiente. Con este coeficiente de convección podemos reemplazar en la fórmula de calor que vimos hace un momento, el calor que era igual al coeficiente de convección por el AS, el área de la superficie de contacto, y por la diferencia de temperatura. Más que todo, por eso que vamos a buscar el Reynolds, definir tipo de flujo, función del Reynolds, reemplazar en el NUS, dependiendo del Reynolds en cuál de las fórmulas de Nusselt reemplazamos, y con ese Nusselt en esta otra relación encontramos este coeficiente y con este coeficiente en la fórmula de transferencia de calor. Ese sería más o menos el procedimiento para todos estos ejercicios que nosotros vamos a ir realizando ahorita. A ver, empecemos con este ejercicio. ¿Sí? Dice, tenemos aceite para motor a 60 grados Celsius sobre esta superficie, que tenemos la pequeña gráfica, una placa plana de 5 metros de largo, que tiene una temperatura de superficie de 20 grados Celsius, ¿no? Y vamos a trabajar generalmente con sistemas isotérmicos en la superficie, es decir, asumimos que esta temperatura está para toda la placa. Bien, entonces existe este aceite que corre a través de esta placa a una velocidad de 2 metros sobre segundo y va a a una temperatura de 60 grados Celsius. ¿Qué nos pide? Esta placa, no, aquí nos están dando el largo de la placa, pero fíjense que no nos están dando el ancho de la placa. Entonces, al no tener el ancho, no vamos a poder calcular el área, ¿cierto? Pero el enunciado por eso nos pide que calculemos el valor de transferencia de calor por unidad de ancho de placa. ¿Ya? Entonces significa que vamos a calcular un valor de transferencia de calor por unidad de metro, en este caso, unidad de ancho, por cada metro de ancho. Muy bien. Lo primero, la temperatura de la superficie es 20 grados Celsius, del aceite es 60 grados Celsius. Debemos determinar ciertas propiedades del aceite, del fluido en este caso. Lo hacemos habíamos dicho, a la temperatura de película, el TF, que es la sumatoria de estas dos temperaturas, nos da 40 grados Celsius. Con este valor de temperatura, nos vamos a una tabla, que luego aquí se la he ido numerando para que luego se las voy a pasar para que puedan corroborar los datos. ¿Ya? En cuanto a estas tablas, chicos, aquí me voy a detener un ratito. Son más de 50 tablas, pero en realidad nosotros vamos a utilizar solamente unas 7, 8 tablas de ahí, ¿sí? Entonces se las voy a fotocopiar, ¿ya? Y no sé si les parece dónde se las dejo para que pasen a fotocopiarse. ¿Les parece? Les pregunto, yo conozco, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama se me va el nombre de esta fotocopiadora? ¿O o con qué fotocopiadora se manejan ustedes para que le deje esas 8 tablas mañana mismo? ¿Tienen generalmente alguna predilección con alguna fotocopiadora? O si no, se la dejo ahí en Servimax, entonces. Y queda bien Sí, al en frente. Sorimax, dije. Servimax, ¿no? ¿Está bien?
Bien al frente del cajero de la gestión de Salena Nabush, al frente está Servimac. Ahí mañana en la mañana se la dejo y tras que esté ahí, yo les mando un mensajito. Ya las dejé las tablas a veces. Ya son unas 8 tablas que he dicho que tengo. Bien, de esa tabla A13 que les digo, ¿no? Vamos a encontrar la densidad, sacamos el valor de conductividad térmica, el número de Prandtl y además la viscosidad cinemática. Esos 4 datos. Luego vamos a ver para qué nos sirven esos datos. Bueno, generalmente son estos los que van a sacar de ustedes de esa tabla. Bien, tenemos nosotros una longitud 5 metros. Había dicho que necesitamos calcular el Reynolds primero. Hemos dicho el Reynolds, luego hemos dicho perdón, el Nusselt, Reynolds, Nusselt, después Nusselt, el coeficiente de convección, y de ahí recién el valor de transferencia de calor. Ese es el recorrido para calcular transferencia de calor. El Reynolds es igual a la velocidad por la longitud sobre la viscosidad cinemática. La velocidad la tenemos que es 2 metros sobre segundo, la longitud son 5 metros, la viscosidad cinemática, aquí de tablas usamos este valor. Si nos vamos, recordemos que el Reynolds es un número dimensional y vemos que todas las unidades se van sin ningún problema, ¿sí? Obtenemos un Reynolds de 40.240. Ese Reynolds es laminar, ¿cierto? Porque es menor a 5 por 10 a la quinta. Es un flujo laminar. Y como un flujo laminar, ahora debemos encontrar el Nusselt con la fórmula que habíamos establecido anteriormente en una anterior diapositiva, la fórmula de Nusselt, pero para flujos laminares. Usamos esto. Vamos reemplazando entonces. Usamos esta segunda parte, ¿sí? Esta segunda parte. 0.664 por el Reynolds, que es 40.240, elevado a 0.5. El número de Prandtl también lo hemos obtenido, que es 2.962, elevado a un tercio. Ese Nusselt nos sale 1.913. Ahora, con este Nusselt, fíjense acá, en esta otra relación de acá. Tenemos el Nusselt, el valor de conductividad térmica lo tenemos. La longitud sabemos que son 5 metros. Que podemos encontrar el coeficiente de convección. Entonces, despejando de aquí el coeficiente de convección, nos quedaría de esta forma. Reemplazamos el valor de conductividad, reemplazamos el valor de Nusselt, la longitud que son 5 metros, y encontramos un valor de coeficiente de convección de 55,25 watts sobre metro cuadrado Celsius. ¿Sí? Muy bien. Aquí hago una aclaración, porque ya con este coeficiente de convección es nomás reemplazar la fórmula para encontrar el calor, ¿cierto? Este valor de conductividad térmica en esta tabla 13, si no me equivoco, aquí está a grados Kelvin. En realidad, sabemos que es absolutamente lo mismo, que le ponga aquí Kelvin o que le ponga Celsius, ya lo habíamos definido anteriormente. En los valores cuando tenemos grados o escalas de temperatura en el denominador, es indiferente que le pongamos Celsius o Kelvin. ¿Por qué? Porque este Celsius que está abajo nos dice que es la variación de 1 grado Celsius, y la variación de 1 grado Celsius es exactamente la misma a la variación de 1 grado Kelvin, por eso que es indistintamente que pongamos Celsius o Kelvin. Aquí le he puesto Celsius a propósito porque los otros datos que tenemos están en Celsius, por eso. ¿Ya? Ok, entonces teniendo este valor de coeficiente de convección, es una independiente ya. Reemplazamos entonces nuestra fórmula que habíamos mencionado hace un momento, el coeficiente de convección, el área de la superficie de esta placa es, bueno, base por largo por ancho, como diríamos, ¿no? El ancho es justamente lo que no tenemos ese dato y nos pide que justamente el valor de transferencia de calor lo calculemos en función a una unidad de ancho. Entonces le pondré por ancho y por la diferencia de temperatura. Ahora, el coeficiente de convección lo acabamos de calcular. El largo sabemos que son 5 metros, el ancho no sabemos que son metros de ancho, y la variación de temperatura, ¿no? Del fluido respecto a la superficie. Y eso nos genera que el calor por cada metro de ancho que tenga la placa va a ser igual a 11.050 watts. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio. Veamos, dice, a ver. La presión atmosférica en una región del país es de 80,4 kilopascales. El aire a esta presión y a 30 grados Celsius fluye con una velocidad de 6 metros sobre segundo.
sobre una placa plana de 2,5 por 8. Bueno, aquí no da el largo y el ancho ya. Cuya temperatura es 120 grados Celsius, la temperatura de superficie de la placa. Bien, el aire que circula a esta velocidad 6 metros sobre segundo está a una temperatura de 30 grados Celsius. Entonces nos pide que calculemos el valor de transferencia de calor. Ahora, fíjense una cosita acá. Necesariamente este proceso de transferencia de calor, nosotros el largo que usamos o el L que usamos es siempre paralelo al sentido de la velocidad del fluido, ¿no? Entonces, en el inciso A nos dice que el viento está circulando en función es decir, este largo que es de 8 metros, paralelamente a esto. Y luego como inciso B es como si le diéramos la vuelta a la placa y que ahora el fluido circula ya a través paralelamente al ancho, ¿ya? Ok, eso es lo que nos está pidiendo acá. Bien, entonces, primero vamos a esa presión en kilopascales, lo vamos a llevar a atmósferas, a través de esta relación lo tenemos en atmósfera. Bien, las propiedades del aire a esta atmósfera y a la temperatura de película, la temperatura de película, la sumatoria de la temperatura del fluido con el de la superficie, es 75 grados Celsius. Bien, nos vamos a la tabla 15, si bien esa tabla es para presiones de una atmósfera, pero no influye en el PRAN ni en el valor de conductividad térmica, pero sí va a influir en la viscosidad cinemática, ¿sí? El valor que aparece en esta tabla 15 para la viscosidad cinemática es este 2,064 por 10 a la menos 5, que es para una atmósfera. Nosotros estamos trabajando para 0,823 atmósferas. Entonces dividimos ese valor de la atmósfera, aquí, fíjense, para poder obtener la viscosidad cinemática, si bien a esta temperatura, pero estamos a una presión diferente. Ya eso hacemos para la viscosidad cinemática. En el número de Prandtl y en el de conductividad térmica, su influencia es mínima, mínima. No tenemos tablas para esas situaciones, pero es por eso que directamente podemos trabajar con estos valores, para el Prandtl y para el valor de conductividad térmica. ¿Sí? Bien. Sabemos nosotros que la presión también influye sobre la densidad, pero aquí no estamos necesitando densidad. Sobre la viscosidad, sobre la densidad, influye la presión. Muy bien, entonces, una vez que teníamos estos datos, ¿qué hacíamos? Calcular primero nuestro reino. Esto es un poquito repetitivo y un poquito más rápido, ¿ya? Tenemos la velocidad, sí, del fluido, 6 metros sobre segundo. Tenemos el largo a través de los 8 metros y el valor de la viscosidad cinemática. Encontramos un Reynolds de 1,95 por 10 a la sexta. Fíjense que esto sí es mayor a 5 por 10 a la quinta. Está entre este rango que lo podemos considerar nosotros entonces un flujo combinado entre laminar y turbulento. ¿Sí? Entonces lo consideramos un fluido combinado, entre laminar y turbulento. Ya tenemos el Reynolds. Con el Reynolds que calculábamos, el número de Nusselt, pero vamos a usar el Nusselt para un régimen combinado. Esta es la fórmula que nos planteamos hace rato cuando para un flujo combinado entre laminar y turbulento. ¿Sí? Bien, tenemos el Reynolds, el número de Prandtl, lo tenemos de tabla, reemplazamos en esta relación y obtenemos el Nusselt. Con este valor de Nusselt, ¿dónde vamos a reemplazar? En esta otra igualdad. ¿Con qué fin? Con el de encontrar el valor de convección. Tenemos el valor de conductividad, tenemos el largo, ahora tenemos el Nusselt, podemos de ahí despejar el coeficiente de convección. ¿Sí? Muy bien, y obtenemos este valor del coeficiente de convección. Con ese valor, reemplazamos la fórmula para encontrar la razón de transferencia de calor. El área, fíjense, el área de contacto. Después el ancho por el largo, ¿no? El área de la placa. Entonces era 8 por 2,5, recuerda. Y bueno, la diferencia de temperaturas en cuanto al fluido y de la superficie. Y este será el valor de transferencia de calor. Cuando el fluido recorre a través del largo de la placa. Pero si lo hace ahora a través del ancho, es decir, como si le diéramos la vuelta a la placa, ¿no? Es decir, ya nuestro L se convierte en 2,5. Entonces, nuevamente encontramos el Reynolds
La única diferencia aquí sería que, bueno, ya la longitud ya no son los 8 metros, sino 2,5. Tenemos otro Reynolds, sigue estando dentro, sigue existiendo como un flujo combinado entre laminar y turbulento. El número de Nusselt, usamos la fórmula de Nusselt para un sistema combinado de flujo laminar y turbulento. Tenemos el Reynolds, tenemos el número de plan de tabla, que es el mismo de hace rato. Me pasa que cada vez las fotos tengo que subirlas arriba, las imágenes, me tapa la... Bueno, ahora despejamos de esta formulita, de esta relación, el coeficiente de convección. Tenemos el valor de transferencia, de conductividad térmica, la longitud que es de 2,5, el Nusselt que acabamos de encontrarlo, y encontramos un coeficiente de convección, 7 watts sobre metro cuadrado Celsius. Con esto nos reemplazamos en la formulita de transferencia de calor. Nuevamente llegamos a lo mismo, ¿no? Donde H, que es el coeficiente de convección, el área de la superficie, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? 2,5 por 8, en la misma placa. En la misma superficie, solo que ahora está al revés, pero la misma superficie. Y bueno, la diferencia de temperatura. Y entonces la transferencia de calor por convección, si el fluido recorre a través de ahora del ancho de la placa, sería de 2600 watts. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Ok. Vamos a este otro. A ver, dice, durante un día frío de invierno, el viento sopla a 55 kilómetros hora, paralelo a una pared de 4 metros de alto por 10 metros largo de una casa. Fíjense, es esta pared. El viento viene así, no es la pared frontal, es la lateral, la que es 4 metros por 10. El viento viene de frente a la casa y obviamente rosa, rodea esta pared de acá. Muy bien, y viene a una determinada velocidad el viento. El aire del exterior está a 5 grados Celsius, bastante frío, y la temperatura de la pared está a 12 grados Celsius. Solamente un sistema de calefacción adentro, ¿no? Determine la velocidad de la pérdida de calor. Es decir, nos pide determinar el valor del coeficiente de transferencia, perdón, la transferencia de calor que será. En este caso, de la pared hacia el fluido, ¿no? La zona más caliente hacia la más fría. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Datos. ¿Ya? Aquí hay un pequeño error, 0,28, un copy-paste del otro ejercicio. Ya, no está esta presión, por favor. Estamos trabajando a una atmósfera. ¿No? Lo veo. Espérenme una vez, vamos a volver. Después se lo voy a volver a mandar esto y se va a ir con el error. Ya permítame una vez corregirlo. Una atmósfera. Ok, ya está guardado. A reenguardar el ahora sí. Ok. La temperatura de la superficie es 12 grados Celsius, del fluido es 5, en este caso es aire, 8,5. De la tabla A15, que es donde podemos obtener las propiedades del aire, obtenemos el número de Prandtl, lo de la conductividad térmica y la viscosidad cinemática. A veces en la tabla no hay exactamente para el 8,5, estos son valores que hemos interpolado. ¿Ya? Creo que hay para el 5 y para el 10 grados Celsius, hemos interpolado. Bien. El largo, ¿cómo definir cuál usamos? El flujo circula a través de los 10 metros o a través de los 4. El viento está circulando a través de toda la pared en forma horizontal, ¿no? Entonces nuestro L, nosotros son los 10 metros. ¿Qué calculamos primero? Nuestro rayo, ¿sí? La velocidad está a 55 kilómetros hora, la longitud son 10. Estas unidades de la velocidad de kilómetros hora hemos hecho los factores de conversión para llevarlo a metros sobre segundo, sobre el valor de la viscosidad cinemática. Y tenemos un Reynolds de 1,081 por 10 a la 7. Un valor que está muy cercano, prácticamente dentro de este rango que le llamamos flujo combinado, ¿no? Entonces, a pesar de que aparentemente nos pasamos por un poquito, salimos de esa región crítica de flujo combinado, eso no es tan así. Entonces, es mejor nomás asumirlo porque con seguridad. Para que podamos considerar un flujo totalmente turbulento, tendría que ser un reino bastante grande. Pero como a veces tenemos que darle un valor necesariamente, ¿no? Se ha escogido el 1 por 10 a la séptima.
Si hiciera un análisis a detalle del valor crítico, veremos que en realidad el flujo laminar es importante dentro de todo el flujo total. Entonces, como está muy cercano a la acción crítica, lo subimos nomás como flujo laminar y turbulento. Ahora, para efectos de cálculos, algunos de ustedes, no, pero yo mido la letra muerta, está afuera y lo trabajan con turbulento, va a generar pequeñas diferencias con seguridad, pero no estaría mal tampoco. En realidad, tendríamos que tomarlo como un flujo turbulento, pero como digo, por seguridad, es lo más seguro que todavía esté flujo laminar. Hay unos valores que se puede calcular, pero no hemos querido profundizar a eso. Encontrar cuántos metros de entrada sobre la pared de flujo laminar y a partir de aquí para cuánto es flujo turbulento. Pero no vamos a entrar ahí. Entonces se deja un poquito el criterio personal, por lo pronto, eso lo van a perfeccionar en operaciones, ¿ya? Pues, y lo tomaremos directamente con un flujo combinado. Bien, entonces ya tenemos Reynolds. Después Reynolds, ¿qué hacíamos? El número de Nusselt, usamos la fórmula de flujo combinado, ¿sí? La hemos usado en el anterior ejercicio. Ejemplo, tenemos el Reynolds, tenemos el Pran y encontramos este valor de Nusselt. Con este valor de Nusselt, el L, la longitud y el valor de conductividad térmica, encontramos el coeficiente de convección. Con este coeficiente de convección, bueno, el A es el área de la superficie. Recuerden que la pared era 10 por 4, si no me equivoco. A ver, sí, era 10 por 4, exacto. La tengo por favor. Pues la tengo, por favor, chicos. Ok, gracias. Bueno, el área de la superficie es 10 por 4, ¿no? Era 10 metros largo de la pared sobre 4 de alto, 40 metros cuadrados el área de la superficie. Reemplazamos entonces en la fórmula para encontrar la transferencia de calor. Tenemos el coeficiente de convección, tenemos la área de la superficie, la diferencia de temperatura del fluido y de la superficie. Y tenemos acá entonces 9080 watts, que es el valor de transferencia de calor que se tiene de la pared, que está más caliente respecto al fluido, o en este caso al medio ambiente. Bien, ¿y qué pasa si duplicáramos la velocidad del viento? Si duplicáramos la velocidad del viento, muy bien, otra vez tenemos el número de Reynolds, que se modifica únicamente, pues aumenta la velocidad, era 55 kilómetros hora. Duplicando la velocidad llegamos a 110, tenemos la longitud, los factores de conversión para llevar a la velocidad metros sobre segundo, el valor de la viscosidad cinemática, tenemos un Reynolds de 2,167, que es cierto, ya aparentemente sería un flujo turbulento, pero aquí llamamos, hay un término que se usa mucho, que no, es un flujo turbulento totalmente desarrollado. Entonces, en realidad, podemos asumir nosotros que todavía sigue siendo, por la cercanía que tiene, por la cercanía que tiene respecto al valor crítico, que es 1 por 10 a la 7. Hay autores que algunos van a ver, hay autores que para estos valores los trabajan directamente con flujo turbulento, otros lo trabajan con flujo combinado. Y entonces es más de criterio personal. Muy bien. Como es un Reynolds que estamos asumiendo como flujo combinado, nos toca el número de Nusselt, usaremos también el número de Nusselt para un sistema combinado. Ya directamente estoy reemplazando la fórmula. Obtenemos este valor de Nusselt, con ese valor reemplazamos para encontrar nuestro coeficiente de convección, perfecto. Y ese coeficiente de conversión en nuestra fórmula para encontrar la transferencia de calor. ¿Sí? Ya los valores ya se los tiene. Será 16.210 watts, será el valor de transferencia si duplicáramos la velocidad del viento. Fíjense que la velocidad del viento está generando un incremento en la transferencia. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ok, ¿Se entiende? vamos a otro ejercicio. Aquí, la verdad que les he hecho muchos ejercicios, pero creo que hasta se vuelve un poco repetitivo, así que voy a tratar de un poquito
Si no, no vamos a quedar mucho en esto. Lo que pasa es que me emocioné haciendo el ejercicio de... Yo creo que ya el procedimiento es prácticamente el mismo, así que voy a adelantar un poquito, ¿ya? Aquí lo vamos a leer y lo voy a ir pasando, y si hay alguna duda ya me detengo. Fíjese, dice, la superficie superior del vagón de un tren que transporta alimentos se mueve a 34 metros sobre segundo. Tiene 2,8 metros de ancho y 10 metros de largo. La temperatura del aire ambiental es de 30 grados Celsius, que será el fluido, ¿no? Y se supone una pérdida de calor por convección de 200 watts metro cuadrado. Fíjense, ya me está dando la transferencia de calor por unidad de áreas. Determine la temperatura de equilibrio de la superficie. Está pidiendo el TS, la temperatura de la superficie. Entonces veamos. A ver. Primero, estamos con aire en la tabla 15 a 30 grados Celsius, que es la temperatura del flujo. Encontramos nosotros la conductividad térmica y la viscosidad cinemática y el PRA. ¿Por qué no estamos usando aquí la temperatura de película? Porque justamente no tenemos ese valor de temperatura. La temperatura nos está pidiendo el TS. Necesitaríamos tener el TS, porque tenemos acá el T infinito, y a ese promedio puede calcular la temperatura, ¿no? Pero como no tenemos, vamos a trabajar más directamente con la temperatura del aire. Recuerden que estos valores deberíamos calcularlo con la temperatura de película que le decimos, ¿no? Que es el promedio entre la del aire y la superficie. Pero no tenemos la temperatura de superficie. Entonces trabajamos directamente en este caso, con la temperatura del aire nomás. Que nos arrojan valores muy cercanos. En realidad, si usted le tira una mirada a la tabla que luego se la voy a pasar, los valores es muy poco lo que varía, por lo tanto, no nos perjudica mucho al final en el dato, ¿ya? La información que vamos a recoger. Calculamos el Reynolds, ok, tenemos este valor, que es 2,1 por 10 a la 7. Ya, a manera de cambiar un poquito, lo vamos a considerar turbulento. Yo les decía que esto depende un poquito de nosotros, pero si no vamos a la letra muerta, en realidad está dentro de los valores que deberíamos tomarlo como un flujo turbulento, ¿ya? De manera de variar un poco el ejercicio. No se olviden que todos estos cálculos, todas estas fórmulas, gran parte de estas fórmulas son empíricas, ¿no? Entonces, deja mucho, a veces hay muchos otros factores que influyen, va más por la experiencia, entonces, pero al final se desarrolla un proceso y hay que tomar decisiones. Pero estos, los valores que se presentan no son así de rajatabla, vale mucho el criterio personal, las condiciones que se dan, otro tipo de análisis que se hace, etc. Muy bien. Con este flujo turbulento encontramos el número de Nusselt, pero ahora usamos la fórmula que habíamos establecido para un flujo turbulento. Fíjense, ya no es ni la laminar ni la anterior que estábamos usando para un flujo combinado, la que es para un flujo turbulento. Estamos asumiendo que es turbulento nomás. Bien, tenemos el Reynolds, tenemos el número de Prandtl, encontramos el Nusselt. Con este Nusselt, ¿dónde reemplazamos esta formulita aquí, no? Tenemos longitud. ¿Cuál sería el L? El L no se olviden que el viento está corriendo a lo largo, no a lo ancho. La dirección del fluido es a lo largo. El largo son 10 metros de largo, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos nuestro valor de coeficiente de convección. Bien. Ahora, no estamos buscando el valor de transferencia de calor. Este ya lo tenemos. El enunciado nos lo da 200 watts metro cuadrado. El coeficiente tenemos, el área, bueno, podemos tenerla también porque tenemos ancho y largo, aunque la transferencia de calor me lo da por metro cuadrado, pero lo da por área en realidad. Y la temperatura del fluido, el T infinito, tenemos que es 30 grados Celsius, lo que no tenemos es la temperatura de la superficie, ¿no? Entonces, he hecho aquí una pequeña, el área lo hemos pasado a dividir, porque el valor de transferencia de calor por área ya nos lo da 200 watts metro cuadrado. Entonces, bien, despejando TS, que es la temperatura de la superficie, y reemplazando los valores que tenemos, el coeficiente de convección, el valor de transferencia por área que nos lo da el enunciado, la temperatura del fluido, en este caso del aire, que es 30 grados Celsius, y encontramos que la temperatura de la superficie es 26,8. Esa es la temperatura de la superficie. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. Vamos a otro ejercicio. Ya. Ahora vamos a ir, y creo que eso es suficiente para lo que es el trabajo de la transferencia de calor por convección en una placa.
Ahora vamos a hablar alrededor de cilindros y esferas. No se olviden que estamos en convección forzada externa. Son fluidos que circulan a través, por afuera, transversalmente a un cilindro y a una esfera. ¿Ya? Entonces, el NUSEL que vamos, las fórmulas o el procedimiento es prácticamente el mismo. Lo que cambia un poquito son las fórmulas. ¿Ya? Entonces, para un cilindro, a un cilindro, a un cilindro, es esta la relación que usamos cuando queramos encontrar el número de Nusselt. Un poquito más larga, más compleja la fórmula. Pero fíjense que el Nusselt sigue siendo igual al coeficiente de convección. Ahora ya entra acá el valor del diámetro por la conductividad térmica, ¿no? Y la fórmula pues sigue en función al Reynolds y a Pratt. Ahora, esta nos dice la teoría que esta fórmula es bastante usada o es muy recomendable, sobre todo cuando tenemos Reynolds por Pratt que sea mayor a 0,2, ¿no? Generalmente nuestros reinos son bastante grandes, casi, yo diría casi un 100% de los casos se va de esa situación. Sobre todo sería cuando nuestros reinos o los flujos sean sumamente laminar, muy pequeñitos, para que no se cumpla esto, ¿no? Ahora, de la misma manera, debemos trabajar con la temperatura de película, la misma fórmula que vimos hace rato, la temperatura del fluido que circula externamente y la temperatura de la superficie, ya sea del cilindro o ya sea de una esfera. Muy bien. Ahora, cuando sea sobre una esfera, esta va a ser una relación que vamos a usar para el NUSE. Esta relación la usamos cuando queremos trabajar con las viscosidades. Las viscosidades del fluido, a una cierta de fluido, ¿no? Y la viscosidad del fluido, pero que está sobre la superficie, ¿sí? Cuando queramos trabajar en función a las viscosidades dinámicas. Muy bien. Ahora, dice que esta fórmula es muy válida cuando generalmente tenemos Reynolds dentro de estos valores y el número de Prandtl dentro de estos valores también. Ok, y bueno, y que la relación de viscosidades sea entre 1 y 3,2. Muy bien. Ahora, cuando vamos a evaluar las temperaturas, perdón, las propiedades del fluido, nosotros vamos a evaluar, esto es importante que lo tengamos claro, fíjense, y vamos a evaluar las propiedades del fluido a hacer uso de esta fórmula a la temperatura del infinito, que es la temperatura del fluido, excepto la viscosidad de la superficie, que vamos a evaluarla en función a la temperatura de la superficie, ¿no? Eso no. Bien, ahora, pero en realidad para cilindros también tenemos otra fórmula para el número de Nusselt, ¿no? Que es esta. Esta es la fórmula, ¿no? Donde donde N toma un valor de 1/3 y C y M lo sacamos del siguiente tabla, ¿no? Lo que pasa que no necesariamente los cilindros van a ser circulares. Va a haber situaciones donde también son de base o de área transversal cuadrada o rectangular. Entonces, el número de Nusselt también puede variar. Aunque es verdad que generalmente trabajamos con circulares, entonces, eh, fíjense, son recomendaciones para el número de Nusselt cuando tenemos la base cuadrada o cualquiera de estas otras bases, ¿no? Pero nosotros generalmente vamos a trabajar con circulares. Y fíjense que este Nusselt que nos plantea aquí, a esta base circular, ¿no? No va a generar valores muy, voy para atrás, no va- muy cercanos, muy próximos a este Nusselt de acá. Entonces, en realidad podemos usar cualquiera de ellas, ¿ya? Estoy hablando para bases circulares, que es generalmente lo que más nos vamos a concentrar. Bien. A ver, fíjense, hay una base, acá tenemos un ejercicio, dice, un tubo largo de vapor de agua. Entonces circula vapor de agua por dentro del tubo. Tiene 10 centímetros de diámetro. Hay una temperatura superficial externa del cilindro, de la caña, ¿no? Del tubo, de 110 grados Celsius, que pasa por una zona
Abierta, puta, está abierta, qué cosa más fea. De verlo ese error me duele la cabeza, chicos. Se me fue. Abierta con B chica. Ahí ya, si no, después lo van a ver por ahí, va a decir, ya no tiene mi ortografía, mi profe, va a decir. Ya, ok. Zona abierta que no está protegida con los vientos. Entonces le llega un viento frontal al tubo que le afecta a toda la superficie a esta velocidad y el viento viene a esta temperatura, 10 grados Celsius. Por lo que el cilindro tiene una temperatura superficial de 110. Bien, nos pide que determinemos la razón de la pérdida de calor por unidad de longitud. ¿Sí? No nos da la longitud del tubo, del cilindro. Vamos a tener que calcular transferencia de calor por cada, generalmente metro, ¿no? Por metro de cañería, por metro de tubo. Cuando el aire está a una presión a una atmósfera de presión y a 10 grados Celsius. Y el viento sopla alrededor del tubo a una velocidad tal. Muy bien, el fluido es aire. Entonces, entramos a la temperatura de película, nuevamente, como dijimos, 110, que es la temperatura de superficie, más 10 la temperatura del viento, del fluido en este caso, nos da 60. Con ese valor 60, sabiendo que es aire, nos vamos a la tabla 15 y encontramos el valor de conductividad térmica, el número de Prandtl y la viscosidad cinemática. Bien, hay que calcular si es el mismo procedimiento. Hay que calcular el número de Reynolds. La fórmula de Reynolds va a ser igual, en este caso como es para cilindros, a la velocidad por el diámetro de viscosidad cinemática. La velocidad es 8 metros sobre segundo, el diámetro nos dice el enunciado que es 10 centímetros de diámetro, va a ser 0,1 metro. Tenemos el valor de la viscosidad cinemática y encontramos un número de Reynolds. ¿Sí? Aquí no, cuando estamos trabajando con cilindros, chicos, no nos afecta mucho el tema si es laminar o turbulento, ¿ya? El número de Nusselt, usamos esta fórmula, la vimos hace rato, para el número de Nusselt. Ahora, aquí tenemos varias alternativas. No vamos a trabajar con las viscosidades, porque había una fórmula, y yo prefiero, prefiero detenerme un ratito acá, para que les quede clara la fórmula. Fíjense esta formulita, porque nos ubiquemos la que está aquí dividida entre 282.000. Voy para atrás un ratito, ¿ya? Habíamos visto esta que podemos calcular, pero esta prefiera, había una más, esta cilindros, podemos usar esta fórmula que nos estaría relacionando, que podría, depende del número del Reynolds, entre 40.000 y 400.000. El Reynolds que obtuvimos ahorita era de 42.000, a ver, más de 42.000, para poner la 4, de 42.000 sería, ¿no? 42.000. Entonces, 42.000 está entre 40 y 400.000. Pudiéramos usar esta relación también. Nusselt igual a 0.027 Reynolds, 0.805 elevado, Prandtl elevado a un tercio. ¿Por qué? Porque es circular. Podríamos usar esta. Pero nosotros no vamos, la que también tenemos esta alternativa para calcular el número de Nusselt para un cilindro. Podemos usar esta y podemos usar esta. Van a ver que nos dan valores muy cercanos. No iguales, porque tienen sus diferencias, son fórmulas empíricas, pero ambas serían válidas. ¿Ya? Bien. Entonces me vuelvo al ejercicio otra vez. Muy bien, entonces de la tabla 15 obteníamos estos datos, calculamos el número de Reynolds, dijimos, y el número de Nusselt. Vamos a usar esa forma. Tenemos el número de Prandtl, tenemos el número de Reynolds, encontramos el número de Nusselt. Mucho reemplazo, nuestro Nusselt es 124. Con este Nusselt y el valor de la conductividad térmica que tenemos el diámetro que encontramos, el coeficiente de convección. Tenemos el coeficiente de convección, reemplazamos porque tenemos todos los datos y tenemos acá el valor del coeficiente de convección, de transferencia de calor por convección. Muy bien, ¿qué hacíamos luego? Vamos a reemplazar la fórmula para calcular la transferencia de calor, pero para ello necesitamos primero el área de la superficie. ¿Cómo encontramos el área de un cilindro? Si nosotros ponemos, buscamos en Google, si quieren ahí, área de un cilindro, le va a salir a ustedes pi, bueno, P es perímetro por si acaso. Y el perímetro es igual, el perímetro como lo podemos calcular, diámetro por longitud. ¿Ya? Decía que si nosotros buscamos áreas de un cilindro, pero las fórmulas que aparecen en internet, en Google, calcula también el área como si tú fuera un cilindro cerrado. En nuestro caso no está cerrado. Van a ver ustedes que le aparece, ustedes saben que el área de un
de una circunferencia de un círculo, que es pi por radio cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, esa relación lo multiplican por 2 veces y le suman a este, ¿no? Que esta sería el área, pero el cilindro, asumiendo que estos cilindros son abiertos, ¿no? Porque estamos asumiendo el área de contacto del viento. Entonces, este es como si fuera un papel doblado, lo abrimos, este nos permite encontrar el área, ¿ya? Que sería pi por diámetro por L. Perfecto. Muy bien. Entonces, pero nosotros vamos a encontrar el área para 1 metro de longitud. Estamos calculando para una unidad, que como no teníamos longitud, nos pide que calculemos por unidad de longitud 1 metro, ¿ya? Bien, tenemos el área de la superficie de contacto y el valor de transferencia de calor. Tenemos el coeficiente de convección, tenemos el área, la diferencia de temperatura del fluido y de la superficie, tenemos el valor de transferencia de calor. Pero fíjense que este valor de transferencia de calor está por 1 metro, para 1 metro de tubo, ¿no? Estamos trabajando con una longitud de 1 metro. Entonces, si quiere, acá se le puede poner ahí por 1 metro de longitud. Así que ya lo estamos incorporando en la fórmula, la longitud de 1 metro. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, Bien. ingeniero, se entiende. ¿Se entiende? Si creen que estoy yendo muy rápido, me avisa, ¿eh? Creo que ya hasta se me pueden aburrir, porque he tratado de hacerle varios ejercicios para que quede bien, bien clarito. Ya, este es algo muy similar al anterior, voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? Igual tenemos, fíjense, tenemos un tubo también, el agua es una planta industrial, entra agua, dice, agua es lo que ingresa acá, a 80 grados Celsius, a un tubo no aislado que tiene, no da el diámetro y 400 metros de largo, a razón de 8,5 kilogramos segundo, y sale a esta temperatura de 70. Hay un viento a 15 grados Celsius y fluye en forma frontal al tubo. Bueno, se dice que se descarta radiación. ¿Y qué nos pide? Determinar la velocidad del viento en kilómetros sobre hora. No me dan la velocidad del viento. No me dan la velocidad del viento. ¿Ya? Ahora, fíjense, este ejercicio, a diferencia de los anteriores, hay una pequeña variante. Y es que el fluido que circula en los ejercicios anteriores trabajamos que iba a una sola temperatura. Sí, trabajamos la temperatura de la superficie. Nosotros vamos a asumir que la temperatura de la superficie es la misma del fluido. ¿Sí? A efectos de cálculo. Pero resulta que el fluido tiene dos temperaturas diferentes. Porque ingresa, está a 80 grados Celsius y sale a 70 grados Celsius. ¿Con cuál de las dos temperaturas de superficie trabajamos? Entonces ahí trabajemos con una temperatura de superficie promedio. Vamos con la temperatura que entra, con la temperatura que sale, una temperatura intermedia, y esta temperatura del fluido asumimos que es la misma temperatura de la superficie, 75 grados Celsius, será nuestro TS. ¿Ya? Muy bien. A esa temperatura de superficie, nos vamos a la tabla A9, ¿qué vamos a encontrar ahí? A ver, fíjense, aquí vamos a hacer un cálculo diferente. Es decir, porque nosotros para encontrar las propiedades de conductividad térmica, la viscosidad cinemática, número de Prandtl, usamos la temperatura de película. Entre la temperatura el promedio entre la temperatura de superficie, que estamos asumiendo que es 75, más la temperatura del fluido. Ahora, pero vamos a ver que el calor, la transferencia de calor, podemos también calcular de otra manera. Para ello necesitamos el calor específico, pero del fluido, por eso que lo estamos calculando a una temperatura media. Ahora, recién ya, para poder calcular lo que es en la tabla 15, la conductividad térmica, el número de Prandtl y la viscosidad cinemática, recién trabajamos con la temperatura de película. Ya aquí estamos extrayendo el calor específico del fluido, en este caso agua, en la tabla 9. ¿Por qué hago eso? Ahorita vamos en el desarrollo. Porque el agua de 80 grados a 70 está bajando de temperatura. Entonces hay una pérdida de calor. Esa pérdida de calor la podemos calcular con esta formulita, ¿cierto? Es muy conocida. El calor es igual
al flujo másico, calor específico, por la variación de temperatura. Este flujo másico lo tenemos, el enunciado nos lo da 8,7, o el caudal, que también conocido como caudal másico, recuerda, caudal másico. ¿Ya? Lo tenemos, hemos obtenido, estamos hablando del agua, del fluido, por eso no podemos trabajar con la temperatura afuera, tiene que ser necesariamente con la temperatura del agua, porque estamos calculando la pérdida de calor del agua, del fluido que está dentro, ¿no? Solo que en este caso habían dos temperaturas diferentes, una de entrada y una salida, por eso estamos calculando, estamos trabajando, hemos calculado este calor específico con el promedio de las dos temperaturas, tanto de entrada como de salida del agua. Muy bien, encontramos que el agua ha sufrido una pérdida de calor de 356.400. ¿Sí? Entonces nosotros podemos asumir que esta pérdida de calor del agua a través de la superficie ha sido el calor que se ha perdido con el ambiente, con el fluido de afuera. Vamos a asumir que es la misma. ¿Cierto? Entonces, no sé, a ver, voy a darle para atrás. No sé si me dejo entender. Voy a darle para atrás. A ver. Hemos utilizado esta formulita para poder calcular la pérdida de calor que tiene el agua. Esa pérdida de calor que tiene el agua, porque para lo que resulta, a ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo la velocidad del viento. Para tener la velocidad del viento necesitamos conocer pues, un dato más, es decir, no vamos a poder calcular el número de Reynolds porque no tenemos la velocidad, no vamos a poder calcular el número de Nusselt porque no tenemos el número de Reynolds, al no tener el número de Nusselt no vamos a poder calcular el coeficiente de convección, al no tener el coeficiente de convección no podemos calcular el calor, ¿no? Necesitamos la velocidad del viento. Entonces nos falta un dato. Entonces, ese dato hemos aprovechado en esta situación, calcular ya la transferencia de calor directamente del fluido, porque asumimos que esta pérdida de calor del fluido está a través de la superficie, se pierde con el fluido. Ya es el valor de transferencia de calor. Ya tenemos. Bueno, ya al tener este valor de pérdida de calor, ya con eso ya podemos usar la fórmula, el dato que nos estaba faltando para completar. Para eso encontramos el área de la superficie, que habíamos dicho que como un cilindro es perímetro por longitud o pi diámetro L. Bueno, tenemos el diámetro que nos da el enunciado y la longitud era 400 metros. Tenemos el área. Ahora usamos esta fórmula, ¿cierto? Solo que aquí este calor, despejando el coeficiente de convección, fíjense, este calor ya lo tenemos, lo hemos calculado hace rato. Muy bien. El área lo tenemos aquí, perfecto. Y la variación de temperatura. La variación de temperatura del T infinito, que está a 15, y la temperatura de la superficie, que estamos usando la temperatura de 75. Bueno, aquí está al revés, el 15 ya será acá, el 15 ya no, ¿ves? Ya, ¿por qué 75 para la temperatura de la superficie? Porque ingresa a 80 y sale a 70. Estamos trabajando con una temperatura media del fluido, que asumimos que es la misma temperatura media también de la superficie del cilindro, 75. Eso nos permite calcular, encontrar el coeficiente de convección. O ese coeficiente de convección, podemos irnos directo a esta fórmula nomás ya. Ya tenemos el coeficiente de convección. Tenemos nosotros el diámetro y tenemos el coeficiente de conductividad térmica. ¿Qué podemos encontrar eso? El número de Nusselt. Fíjense que aquí no ha habido necesidad de calcular el número de Reynolds, ¿no? Hasta el momento. Pero lo vamos a necesitar. ¿Por qué necesitamos el número de Reynolds? A ver, me voy a un ratito. Ya tenemos el número de Nusselt. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad del viento? ¿Dónde está el tema de la velocidad? En la fórmula de Reynolds, pues. Entonces, en la fórmula de Reynolds está la velocidad. Entonces, para ello necesitamos que tener el Reynolds. Entonces, de esta relación de Nusselt, donde ya tenemos Nusselt, lo que no tenemos es Reynolds, bueno, acá hay que trabajar un poquito esto, tantear, hasta encontrar el Reynolds que iguale yo aquí lo que he hecho un poquito para hacerles más fácil el cálculo, porque ir adivinando los valores de Reynolds está muy larga la expresión. Yo lo que he hecho acá, como tengo el Nusselt acá, el número de Prandtl lo tengo, entonces todo este factor lo he calculado, lo he pasado bueno, lo he calculado, este 0,3 lo he pasado a restar el Nusselt, esto de acá lo he calculado, lo he pasado a multiplicar,
y me queda más cortito. Ya simplemente aquí, y de 0,62 lo paso a dividir, y me queda esta expresión más cortito, y he ido dándole valores de Reynolds hasta que se me ha cuadrado, se me ha igualado, y así por un Reynolds aproximado de 71.900, ¿ya? Eso porque hay que tantear. Bien, entonces al tener Reynolds, fíjense la fórmula de Reynolds que nos dice, es la velocidad por diámetro por la viscosidad cinemática. Tenemos la viscosidad cinemática, tenemos el diámetro, ahora ya tengo el Reynolds, encuentro la velocidad del viento. Este es el Reynolds para el fluido, ¿cierto? Muy bien, despejando la velocidad, que es 8,39 metros sobre segundo, pero me piden en kilómetros hora. 30,2 kilómetros hora es la velocidad del viento. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Y una pregunta, Claro el que número sí. de Reynolds, y esa ecuación igual la podemos resolver por Shift Solve en la calculadora. Sí, 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 sí. Ah, ya, gracias. Búsquense métodos fáciles, ¿no? Sí. Esto, ¿sabes? Lo que tiene un poquito de dominio de las calculadoras, te lo meten un ratito y lo suelen. Algunas calculadoras tienen instalado el Solve también para poder resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Ya depende de la habilidad de ustedes. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, vamos a este otro ejercicio. ¿Qué hora es? Ahí está, es temprano. Ya, una persona dice, extiende sus brazos descubiertos hacia el viento, que sopla en el exterior a 54 grados Fahrenheit y 20 millas por hora, para tener una sensación íntima de la naturaleza. En un principio, la temperatura de la piel del brazo es de 86 grados Fahrenheit, lo que llamaríamos nosotros la temperatura de superficie, ¿no? Y el viento le sopla, fíjense, a una velocidad de 20 millas por hora y 54 grados Fahrenheit. Nos da la temperatura del fluido y la velocidad del fluido, ¿cierto? Y tenemos la temperatura de la superficie. Bien, si consideramos al brazo como un cilindro de 2 pies de largo y 3 pulgadas de diámetro, determinemos la transferencia de calor, que será. La transferencia de calor que se queda, ¿no? Entonces, esta sería del fluido bueno, hacia el brazo, hacia el cilindro, en este caso que lo estamos asumiendo como un cilindro, ¿no? De mayor temperatura, menor. Bien, lo mismo, usamos la temperatura de película, de la superficie y del fluido, 70 grados Fahrenheit. Con esto nos vamos a la tabla A15i, apartado 1, se lo voy a pasar luego. Encontramos el valor de la conductividad, bueno, es aire, ¿no? Por lo tanto, las propiedades del aire. La conductividad térmica, número de Prandtl y la viscosidad cinemática, en esas unidades. En esas unidades porque, bueno, como nosotros, aquí pudiéramos todos llevarlo a grados Celsius primero y las millas hora también a metros segundo y trabajar con la tabla 15, que directamente para evitar estos datos. Ya es una cuestión de gusto, simplemente, para no trabajar con grados Fahrenheit. Es una cuestión de gusto. Bien, ¿qué hacíamos? Número de Reynolds, tenemos la velocidad, 20 millas, 3 pulgadas, la viscosidad cinemática. Bueno, aquí lo tenemos millas horas. No se olviden que el reino es número dimensional, entonces estas pulgadas las he convertido a pies, a pies. Estas millas hora las hemos convertido en pies segundos, ¿no? Para que se pueda ir con la unidad de la viscosidad cinemática. Por hoy tenemos un Reynolds de 44.633,8. Luego del Reynolds, ¿qué hacíamos? El número de Nusselt. Usamos esta relación de número de Nusselt. Sí, recuerden que es un cilindro. Podríamos usar la formulita también en función al número de Reynolds, esas dos tablas que le di para cuando la base es circular. Es una cuestión de gusto, aunque en realidad está mucho más difundida esta fórmula. ¿Sí? Y yo he hecho la prueba y nos dan valores muy cercanos. ¿Ya? Pero esta es la más común en realidad. Muy bien, hemos reemplazado. Ya un poquito más rápido porque reemplazo, manejo de calculadora aquí solamente. Y está nuestro Nusselt que es 129,5835. Con ese Nusselt que hacíamos en esta relación, fíjense que son hasta repetitivos ya los ejercicios. En esta relación para encontrar el coeficiente de convección. Bien, con ese coeficiente de convección, en estas unidades obviamente, ¿sí? ¿Qué hacemos con ese coeficiente de convección? Nos falta el área de contacto antes de reemplazar la fórmula de transferencia de calor. Pi por longitud, que, bueno, no pi, perdón, perímetro por longitud, o que igual a pi diámetro por longitud, ¿no? Bueno, el diámetro es 3 pulgadas, dice el enunciado.
y la longitud 2 pies, la longitud del brazo, ¿no? ¿Vieron? Bueno, aquí el factor de conversión, para poder llevarlo a pies cuadrados del área, de la superficie. Reemplazando la fórmula, tenemos el valor del coeficiente de convección, tenemos el área de la superficie y tenemos la variación de temperatura. Aquí, acá hay un pequeño error de Fahrenheit aquí, por favor. Vámonos, ya, después se me va a ir, se va a ir con ese error. Sí, ese se nos va sin querer. Ahí, ya, vamos a borrar eso. Ok. Pero voy a tener que pasar de nuevo esto, ¿ya? Con respecto a lo que, al documento que les pasé. Un ratito que guarde, chicos. Y descansamos un ratito la garganta. Ya, ok. Después se queda ese error ahí. ¿Ya? Muy bien. Y nos da el calor en unidades de BTU. Y a partir de ahí puede usted con los factores de conversión llevarlo a cualquier otra unidad. Ok, ¿se entendió, no, chicos? ¿Sí? Ok, vamos a otro ejercicio. Este es un cilindro, creo que lo vamos a plantear nomás ya, porque ya es Ah, no, este está en función a minutos, este sí está bonito que lo hagamos, está interesante, está bien que lo hagamos. Una botella cilíndrica, fíjense, de 10 centímetros, no da el diámetro, no da la altura, el L sería en realidad ¿no? La altura. Tiene agua fría a 3 grados Celsius. Toda el agua está fría, una sola temperatura, 3 grados Celsius. Se somete a la acción del viento a esta temperatura, muy bien, y después de 45 minutos, dice, se mide la temperatura del agua, la cual está a 11 grados Celsius. Entonces el agua que estaba a 3 se la llevó a 11. No está calculando la transferencia de calor en un instante, sino después de un tiempo, después de 45 minutos. Entonces, descartamos los efectos de radiación y eh, nos, nos pide que calculemos la velocidad promedio del viento. Algo muy, fíjense que el agua estaba inicialmente a 3 y se lo llevó a 11. Nos pide la velocidad promedio del viento. Entonces, las propiedades del agua, recuerden que como hay dos temperaturas del fluido que está adentro, de 3 y 11, calculemos su temperatura promedio. Esto no es temperatura de película, la temperatura de película es de la superficie con el fluido afuera, ¿no? Entonces, como adentro el líquido tiene una variación de temperatura, le calculamos un promedio, porque no sabemos si calcularlo a 3 o a 11, entonces calculamos un promedio. Pero con esta temperatura solamente podemos calcular la densidad y el calor específico del agua, del fluido, nada más. Porque, ojo, el número de Prandtl, el número de perdón, el número de Prandtl, la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, se halla con la temperatura de película. Entonces, esa temperatura de película va a ser la temperatura del fluido, que es 27, y la temperatura de la superficie, que asumimos la temperatura media, ¿no? La temperatura media del fluido adentro, que es el agua, asumimos que ese promedio es la temperatura de la superficie, lo que conocemos como el TS, ¿ya? Que era 7 grados Celsius. Muy bien. Entonces, la temperatura de película es 17. Con esa temperatura de película, recién en la tabla 15, encontramos el valor de conductividad térmica, el número de Prandtl y la viscosidad cinemática. Perfecto. ¿Qué hacíamos? En este caso, es una agua estática. Si queremos encontrar el calor, porque lo que nos pide aquí es la velocidad. Fíjense, nos pide la velocidad promedio del viento. Hace rato hicimos un ejercicio muy similar, que para encontrar la velocidad nos falta un dato. Necesitamos tener el valor de transferencia de calor, pero hace rato el fluido circulaba, que el fluido está estático. Por lo tanto, no podemos trabajar con flujo másico, sino con la masa directamente contenida. Ahí estamos a ver por qué. Bien, la densidad es igual a masa sobre el volumen, de ahí por eso que sacamos la densidad del agua. Densidad del agua y el volumen. El volumen es, fíjense, nos da el diámetro y la altura, el volumen de un cilindro, acá está la formulita. Reemplazando encontramos la masa que hay de agua adentro. Ahora, el calor, pues le decía, hace rato el fluido circulaba, por eso que trabajamos con flujo másico. Aquí el fluido está aquí estático, pero trabajamos con la masa nomás, hay una masa bien definida de agua en este caso. Entonces esta formulita puede variar si en función a tiempo, flujo másico, en este caso es solamente masa. Espero que se entienda, ¿no? ¿Sí? Bien, el calor específico y encontramos el calor que el agua recibe que hay adentro durante todo ese tiempo. Ojo, durante todo un tiempo de 45 minutos, porque el efecto de que el agua haya ido de 3 grados a 11 grados, durante 45 minutos recibió calor.
Entonces, este calor es un calor acumulado durante 45 minutos. Ojo, durante 45 minutos. Bien, entonces ya tenemos el calor. Ahora, nosotros acá queremos encontrar la velocidad promedio del viento, pero para ello primero calculemos el calor que nosotros calculamos al instante de transferencia, no un calor acumulado. Este es un calor acumulado durante 45 minutos. Entonces, ese calor acumulado durante 45 minutos, dividido entre 45 minutos, no es el flujo de calor en julio por segundo, que para nosotros es el watts, ¿no? En realidad, este watt es la transferencia de calor, fíjense, en julios o en joules por segundo. Siempre nosotros trabajamos en estas unidades. Nosotros no hemos acostumbrado a trabajar en watts, pero watts significa julio sobre segundo, es por unidad de tiempo, en segundo. Y este calor acumulado acá, que ha sido transferido, quiero decir, está en un lapso de 45 minutos. Por eso es que se hace esta división. ¿Ya? Entonces, este es el calor que tenemos nosotros. Con ese calor, fíjense, ya tenemos el calor. Ya tenemos aquí el calor, que tenemos el área de la superficie, pi diámetro L, dijimos que es el AS, el área de la superficie, ya lo calculamos hace un momento. La variación de la temperatura del fluido que está a 27, la temperatura de la superficie, que es el promedio, dijimos que íbamos a estar con 7 grados Celsius. ¿Cuál es nuestra incógnita? H, el coeficiente de convección. Y obtenemos ese valor como coeficiente de convección. Con ese valor de coeficiente de convección, perdón, aquí necesitamos calcular. Encontramos el número de Nusselt. Está la fórmula, número de Nusselt, fíjense. Pero no hay necesidad que utilicemos esta relación. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa aquí nosotros, fíjense que el número de Nusselt es igual a este coeficiente de convección. Tenemos el diámetro y tenemos el valor de conductividad térmica. Podemos usar directamente esta relación. No hay necesidad que estemos calculando. ¿Para qué necesitamos Reynolds? Lo vamos a necesitar Reynolds posteriormente para encontrar la velocidad. Pero entonces reemplacemos primero para encontrar el número de Nusselt. Ese número de Nusselt que tenemos ahora, este número de Nusselt, recién relacionamos con esta segunda parte. Para calcular Reynolds. Dice, usamos esta primera relación para encontrar el número de Nusselt. Ahora el Nusselt con este segundo sector, porque aquí le cambió el color, para poder encontrar el número de Reynolds. Algo muy parecido a la ejercicio anterior. El número de Planck tenemos, reemplazamos, tenemos el Nusselt y llegamos a esta relación. Lo que yo les comentaba hace un momento, que en este ejercicio lo hice, ¿no? Resolver este 0,3 pasar al otro lado, todo este factor también calcularlo y pasar al otro lado, este 0,62 calcularlo y pasar al otro lado, este 0,7317 que es el número de Planck elevado a un tercio también lo he pasado al otro lado y llega a una relación mucho más sencillita para poder empezar a tantear. Entonces aquí empecé a tantear, le di un Reynolds valor de 1000, me salió 32,36, lejos todavía 126, luego le di 5000, me salió 75, luego le di 12000, me salió 121 y acercándome, fíjense, 12800, me salió 126,058. Sí, ya podía haber trabajado con este valor, pero le di 12000, bueno, aquí fui probando en realidad un poquito, 12860, me salió 123,91, ya casi nada, entonces ya trabajé directamente con este, ya no, prácticamente no es nada lo que falta. Entonces ahí calculó un Reynolds de 12,860. Bien, ya tengo el Reynolds. Con ese Reynolds, en la fórmula de Reynolds, que me relaciona la velocidad, diámetro y la viscosidad cinemática, bueno, despejo-velocidad, que será la velocidad del viento, y encontré que la velocidad del viento es 1,14 metros sobre segundo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Alguna consulta en este ejercicio? No, Inge, ¿se entendió? Ok. Ya estaba un poquito cansado. Déjenme ver por qué diapositiva vamos. Por la 23. Son 32, tenía para ahora. Pero creo que ya no vale la pena cansarlos.